Gobierno de México. Les saludo a todos ustedes nuevamente con una charla con la CONAMED en esta sección que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha organizado, en donde invitamos a diferentes especialistas que vienen aquí a platicarnos sobre temas de interés para los profesionales de la salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Enríquez López, quien es médico cirujano y partero de la Universidad del Valle de México, con una especialidad en ginecología obstetricia que realizó en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, tiene una subespecialidad en medicina crítica en obstetricia en el Hospital Materno Infantil Mónica Pretelini Sáenz por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente está adscrito a la unidad de cuidados intensivos de ese Hospital Materno Infantil en el Estado de México y también participa en la unidad de cuidados intensivos obstétricos del Hospital de Ginecología Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Es profesor adjunto de la especialidad de Medicina Crítica en Obstetricia y es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy, el doctor Enríquez nos acompaña con el tema que creemos que es importante para los profesionales de la salud, en especial los médicos generales y los compañeros médicos familiares que se encuentran en el primer nivel de atención, es el desprendimiento prematuro en placenta normoinserta. Doctor Enríquez, realmente le agradecemos su participación en esta otra de nuestras pláticas y charlas con la CONAMED. Entrando en materia, doctor, y revisando el artículo que usted va a publicar en la revista CONAMED próximamente, donde nos está hablando sobre el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿en qué momento un médico general o familiar, que es ahorita como el enfoque que queremos darle a estas charlas de la CONAMED, en qué momento el médico general o familiar debe sospechar que la mujer embarazada que entra a su consultorio está dentro de este rango de tener un desprendimiento prematuro de placenta? Es muy importante que lo veamos desde ese punto de vista. Es una emergencia obstétrica, entonces es muy importante que identifiquemos los datos más comunes de la sintomatología que podemos encontrar en ese tipo de pacientes. Habitualmente las pacientes se presentan con datos de dolor abdominal, puede o no haber sangrado transvaginal. Habitualmente si hay sangrado, el sangrado es rojo, pero es oscuro o vinoso, lo comentan algunas bibliografías. Y también es muy importante que hablemos sobre la situación de que las pacientes habitualmente llegan habitualmente por el dolor, y la presencia al momento de que uno explora ese tipo de pacientes es que el bebé tiene cierto compromiso si es que se trata de un desprendimiento de tipo masivo. ¿Y qué tiene que hacer el médico general en ese momento en el paciente? ¿La tiene que atender o tiene que decir, esto no me toca atender, tengo que derivarla a algún servicio? Lo recomendable para evitar situaciones médico-legales es que ese tipo de pacientes deben de ser atendidas en ese sitio, es decir, habitualmente el médico debe tener la forma o el equipamiento para darle al menos una atención inicial. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo habitual es al menos checar signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, y en base a eso determinar qué tanto compromiso materno existe. Y pues lo importante también es ahí que identifiquemos si hay o no alguna alteración en la frecuencia cardíaca fetal. Se cree que es conveniente que ese tipo de pacientes al menos se identifique o se logre canalizar una vía periférica y logremos pasar al menos una carga de cristaloide. Habitualmente se manejan cargas iniciales que van entre 4 a 6 mililitros por kilo de peso del paciente, como una carga inicial que nos ayudaría pues, a mantener un poquito más la hemodinamia de la paciente, si es que esa paciente es candidata por la situación clínica crítica de trasladarse a un medio hospitalario. Entonces, lo ideal sería que se hiciera un manejo inicial en ese sitio, de manera de lo posible en relación a los signos vitales que se identifiquen,
y tratar de canalizar al menos una vía periférica si es que existe el adiestramiento en el médico o si tiene el apoyo de algún equipo de enfermería para hacer ese tipo de manejos. Claro. Pero entonces, de entrada, el médico general puede darle como la primera atención allí y después mandarla al segundo nivel. Exactamente. Eso sería lo ideal. O sea, lo ideal es que la paciente tenga una atención inicial y en base a eso pues se trate de hacer un traslado seguro hacia una institución de segundo o tercer nivel. ¿Y qué recomendaciones cuando llega la mujer embarazada al segundo nivel? Regularmente llegan a las salas de urgencia obstétrica. ¿Qué recomienda usted tanto para el médico en formación, el médico residente, como al médico tratante cuando sospechan de que hay una mujer que viene con un desprendimiento prematuro de placenta? Y también, ¿qué les recomiendan las enfermeras que atienden a esta mujer? Ok. Este tipo de pacientes habitualmente son pacientes en estado crítico, entonces se considera un escenario de una paciente en estado crítico. En relación a eso, lo inicial que se debe de hacer al momento de que llega un paciente en esas condiciones es una evaluación primaria, es decir, debemos de hacer una evaluación de pies a cabeza de forma inicial, es decir, ver cómo está la vía aérea, cómo está respirando, cómo está la frecuencia cardíaca, si tiene o no tiene pulso, porque este paciente es de acuerdo al grado de hipovolemia que pudiera generar el, el sangrado, pues pudiera generar un estado de choque e incluso esos pacientes en el traslado pueden deteriorarse y llegar con compromiso hemodinámico e incluso compromiso de la vida. Entonces, sí es muy importante la evaluación inicial, la evaluación primaria en el momento en el que llega la paciente. Hay que exponer a la paciente, hay que ver si tiene datos de sangrado activo en ese momento y en base a eso determinar la ruta que se considera para el paciente. Lo que sí se debe de saber es que una paciente en estado crítico de este tipo primero debe de estabilizarse, es decir, pasarse cristaloides, si requiere hemocomponentes, pasar hemocomponentes, antes de trasladarla a un área de quirófano porque es catastrófico que una paciente inestable se mueva de un lugar a otro sin tener una seguridad del traslado. Aunque sean 10 metros de traslado, eso puede condicionar o comprometer la vida del paciente. Y para enfermería habitualmente se considera que en pacientes en los cuales están en estado crítico y se ocupa un equipo de respuesta rápida, habitualmente se ocupan 2 enfermeras o 3. 2 para 2 vías periféricas, es decir, si el paciente llega sin vías periféricas, hay que canalizar al menos 2 vías periféricas de un calibre pues grueso o de gran calibre que se considera que deben de ser entre 16 a 18 French. En algunos lugares dice que hasta 14, pero a veces es un poco difícil canalizar a un paciente con hipovolemia o con un catéter 14 French. Entonces, la recomendación actual es entre 16 y 18. Y debe haber también una enfermera encargada propiamente de llevar tiempos y administración de medicamentos. Entonces, sí se consideraría que hubiera al menos 2 y si fuese posible 3 enfermeras atendiendo la emergencia. ¿Y cómo podría resumir, doctor, para el médico general y el médico familiar? Como diríamos, una lista de cotejo para el médico general y el familiar en el consultorio cuando sospechen del desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué hacer? Ya nos comentó usted al principio que podría estar pasándole cristaloides, viendo, evaluándola, pero ¿qué le podemos decir a ellos para que ellos son los que están en la primera línea recibiendo a los pacientes y a las personas que van a solicitar atención cuando sospechen de esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues existe una triada clásica, es decir, el paciente va a referir dolor, sangrado transvaginal y habitualmente hay alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, todo debe de ir encaminado hacia esa situación. Es decir, si llega una paciente que se queja de dolor, tiene sangrado transvaginal, es muy importante hacer una evaluación integral, es decir, considerar el diagnóstico y en base a eso, pues es determinar qué es lo que se va a hacer con el paciente. Una vez que uno hace el interrogatorio o la evaluación rápida de ese paciente, pues hay que evaluar al menos los signos vitales, es decir, frecuencia cardíaca, presión arterial si existe la forma de medirlo, frecuencia respiratoria y pues el estado neurológico. Eso es muy importante porque la clínica es vital en ese tipo de patologías. Es decir, un paciente con desprendimiento de placenta, la mayoría de las interpretaciones en cuanto al diagnóstico es clínico. Es decir, la sospecha clínica más la evaluación primaria y en base a eso determinar qué es lo que sigue en cuanto a al tratamiento o al traslado del paciente.
Y ahora yo le pido, por favor, comente, ¿qué le podemos recomendar a la mujer embarazada cuando tiene algún sangrado, digamos, no usual durante su embarazo? ¿Qué le sugiere usted a ella, la mujer embarazada, para llevar a buen término su embarazo y si tiene un desprendimiento prematuro, pues ella también anticipe? Ok, ahí es muy importante estar al pendiente de todas las situaciones que llegan a presentarse durante el embarazo. En un embarazo, pues es importante determinar desde el primero, segundo, tercer trimestre los datos de alarma que pudieran considerarse como focos rojos para que la paciente pues acuda a una atención médica. La presencia de sangrado transvaginal es a veces muy catastrófica para la paciente embarazada porque suele ser algo que siembra un temor en cuanto al bienestar del embarazo. Entonces, lo importante aquí es determinar, llevar un control prenatal adecuado, tener al menos un ultrasonido inicial que se lleva entre las 11 a 13 semanas, que es el inicial, y un estudio ultrasonográfico en el principio del segundo trimestre, entre las 18 y 22 semanas, para ver estructuralmente cómo está ese bebé y también saber cómo está esa placenta, porque hay muchas causas de sangrado en el segundo trimestre, digo, en la segunda mitad del embarazo, y ahí es muy importante que determinemos si hay una placenta previa, si hay datos de desprendimiento de placenta e incluso un acretismo placentario. Entonces, la presencia de un sangrado en la segunda mitad del embarazo, pues sí es muy importante llevar a una atención médica porque hay muchas patologías que pudieran alterar esta implantación definitiva de la placenta, la migración de la placenta y pudiera también generar datos de algún compromiso fetal o incluso materno en relación a eso. Entonces sí es muy importante que ante cualquier sangrado después de las 20 semanas es muy importante tener una atención médica oportuna para evitar alguna complicación tanto materna como fetal. Doctor Enríquez, agradecemos su participación en charlas con la CONAMED y estaremos listos para revisar el artículo que va a salir publicado en el mes de diciembre o que ya está publicado en el mes de diciembre sobre este tema y que además abunda sobre el tema y que va a permitir tener mayor información tanto al médico general, familiar, como a los médicos residentes en formación y estos consejos que le ha dado usted a la mujer embarazada. Y les agradecemos a todos ustedes que están viendo las charlas con la CONAMED, su participación. Nos vemos en la siguiente. Gobierno de México.